el app bar y posteriormente pasaremos a los floating action buttons. Vamos a hacer un recuento entonces del video anterior y continuamos con un poquito de cómo agregar estilos en este caso a la barra de la aplicación, a nuestro action bar, y cómo incluir un Fab Button en nuestra aplicación y cómo ponerle un poco de interactividad. Entonces, en el video anterior, pues definimos que era una bar. Aquí teníamos un ejemplo, cuáles eran los componentes que podían tener. El menú de Overflow, que es una serie de opciones que están ocultas, los botones que están visibles, las acciones visibles y el título de la actividad. Entonces el primer paso era asegurarse de que nuestra actividad hereda de app compat activity. Lo segundo era que teníamos que implementar la dependencia app compat en el archivo Gradle. Lo tercero era definir un tema que definiera que nuestra aplicación no va a tener action bar, porque nosotros lo vamos a poner, digamos, de forma manual. Y el cuarto paso era agregar el toolbar o el app bar como widget en la parte superior de nuestro layout de la actividad. Finalmente, llamar al método setSupportActionBar en el onCreate de nuestra actividad y pasarle como parámetro el toolbar a través del método findViewById, pasándole como parámetro el ID que le hayamos definido al toolbar en el XML. Y con eso ya tenemos nuestro toolbar añadido a la actividad. Luego vimos cómo podíamos adicionar acciones o comandos a nuestro app bar. Esto lo hacíamos a través de un menú. Entonces lo primero era crear un menú, primero creando un folder menú en la carpeta de recursos res, y dentro de la carpeta menú un archivo XML que va a representar en este caso el menú de la actividad Welcome Activity de la aplicación que hemos venido trabajando. Luego añadíamos los ítems o los elementos de este menú, tantos como deseemos. En este ejemplo hay dos, uno de búsqueda Action Search, que le definimos Action Search como ID, y el otro Action Settings. El Action Search le definimos la propiedad Show as Action if room, que quiere decir que si hay espacio que lo muestre como icono en la barra, y si no hay espacio que lo muestre como texto en el menú oculto. El segundo ítem, que era Action Settings, ese sí le dijimos como en la propiedad Show as Action, que nunca fuera mostrado como icono, por lo tanto siempre va a estar oculto en el menú Overflow. El tercer paso era adicionar el menú entonces a la actividad. Eso lo hacíamos a través del método onCreateOptionsMenu. En este método, el método nos entrega un objeto menú en el cual vamos a poder agregar nuestro menú inflado. Inflado es que es una forma de decir que nuestro objeto XML lo vamos a convertir o empaquetar en un objeto Java o Kotlin en este caso. Y con este código que tenemos aquí, pues lo que hacemos es adicionar el menú a nuestra app bar de nuestra actividad. Por último, la funcionalidad del botón lo hacemos la definimos en el método sobrescrito onOptionsItemSelected. Este método nos entrega un objeto de tipo menuItem que representa el objeto que se pulsó. En este caso tenemos dos opciones, la búsqueda o settings, la configuración, y a través de un when, que es como una especie de switch, vamos evaluando el ID del ítem que nos llegó como parámetro. Entonces al ítem que nos llegó como parámetro en el método onOptionsItemSelected, le extraemos el ID y empezamos a evaluar, eso es un entero, empezamos a evaluar ese entero con los IDs que nosotros hemos definido para nuestro menú. En este caso nosotros definimos dos IDs para nuestro menú. Uno era Action Settings, el otro era Action Search, y obtenemos estos IDs a través de la clase R. Entonces r.id.actionSettings, si coincide con el item.itemID, entonces pues ejecuta una acción, si no evaluamos con Action Search, y si no pues pasamos
el objeto a el método de la clase padre. Ahora, ¿cómo agregamos un poco de estilo a nuestro app bar? Eh, Voy a ejecutar la aplicación para que veamos cómo se ve actualmente eh, el menú. Aquí en la funcionalidad de los elementos del menú, dijimos que cuando pulsáramos settings, pues simplemente se mostrara un toast con la palabra settings. Y si se pulsaba search, la lupa, el icono de la lupa de búsqueda, mostraba un toast con el texto search. Bien. Creo que le quité la validación de usuario y contraseña para que sea más rápido. Bien, entonces si nos fijamos acá tenemos el app bar con el menú que definimos, dos comandos, uno visible que es la búsqueda y otro oculto que es settings. Si ustedes se fijan, por ejemplo, bueno, aquí si pulso aparece search como toast y si pulso acá aparece settings. Estos tres punticos, por ejemplo, se ven oscuros. Teniendo en cuenta que nuestro color primario es un azul oscuro, el contraste es muy pobre con respecto a los tres punticos del menú Overflow. Entonces, ¿cómo hacemos para definir cuál va a ser el estilo de nuestro app bar? Además que tenemos este menú que es de fondo blanco y texto negro. ¿Cómo podríamos, si lo deseamos, modificar esto? Porque en el momento en que agreguemos más opciones, de hecho vamos a hacerlo. Vamos a agregar una nueva opción al menú, oculta, que sea Action About. Y en teoría, digamos, esto nos mostraría el acerca de nuestro de nuestro de nuestra aplicación. Entonces, si yo ejecuto nuevamente, bien, aquí están los dos elementos. El nuevo elemento que agregué que fue About. A este no le he definido ninguna acción. Si lo puso, pues cuando él llega, en este caso, al when, pues él está llegando a esta parte del código donde pues si no es ni settings ni search, deja que el padre se encargue de manejar el evento y pues aquí no se hace absolutamente nada. Si lo vamos a agregar la misma funcionalidad, pues simplemente decimos que muestre un toast con el texto acerca de o about. Bien, entonces si nos fijamos, estas dos opciones aparecen en blanco y con un fondo blanco pues también se pierde algo de contraste. Entonces digamos que también podemos tener algo de control sobre el estilo que se le va a dar a este menú de fondo. Entonces primero vamos a ver cómo podemos modificar el estilo de estos tres botones para que tengan un mejor contraste. Entonces lo primero es chequear qué estilo se le está aplicando a nuestra barra. En este momento nosotros le estamos aplicando, hay dos elementos a los que se les puede aplicar un tema o un estilo a un toolbar o a un app bar.
esta primer propiedad Android 2.theme le hemos definido un tema que es propio de Android, eh, que hace que asuma que nuestra barra digamos, tiene un diseño light o claro, por lo tanto asigna un color oscuro, en este caso a los tres punticos que representan el menú Overflow. Y esta segunda propiedad, app pop-up theme, es un diseño que le estamos aplicando al menú emergente, al menú Overflow. Y le estamos diciendo que es un estilo light, o sea, claro, por eso es que se ve blanco. Si nosotros quisiéramos modificar esto, pues tendríamos que entrar a modificarlo o a crear los estilos que deseamos agregarle a estos elementos. Entonces, si vamos a nuestro archivo styles que se encuentra en la carpeta values de la carpeta resources, en el styles hay unos estilos que nosotros podemos aplicar. En este caso, por ejemplo, este no action bar es el que estamos aplicando a toda la aplicación, que lo definimos acá en el manifiesto. Este es el que estamos aplicando, no action bar, a toda la aplicación. Y tenemos dos estilos que están aquí creados por defecto y los podemos modificar o eliminar. En este caso, por ejemplo, este que se llama App Bar Overlay, yo le voy a poner la palabra dark para indicar que este es un estilo oscuro, ¿ya? Y fíjense que el padre de este estilo pues es theme overlay appcompat.dark.actionBar. Y este pop-up overlay podríamos usarlo como el diseño para, vamos a poner la palabra light, para decir que este va a ser el diseño de nuestro menú emergente cuando lo deseemos claro. Voy entonces a copiar estos dos elementos y podría pegarlos, o aquí ya los tengo comentados, que serían las versiones contrarias. Entonces tenemos dos diseños para nuestra barra, que son uno oscuro, que va a hacer que entonces los puntos se vean claros, y uno claro, que va a hacer que nuestros punticos se vean negros, o sea, que el contraste entre el diseño de la barra y los elementos que hay en ella, pues se visualice. Y en el caso del menú Overflow, el menú emergente, pues vamos a tener dos estilos también. Vamos a tener un diseño que hemos llamado, un estilo que hemos llamado Pop-up Overlay Light, que es un diseño claro, que es el que tiene en estos momentos, similar al que se está aplicando en este momento al diseño del menú emergente, que es blanco con texto negro, y vamos a crear uno oscuro que sería themeoverlay.ppCompassDark para que nuestro menú se vea oscuro con texto claro. Entonces ya con estos diseños creados nosotros podemos entrar a modificar el diseño de nuestra barra. Entonces acá podríamos decir, por ejemplo, a bar overlay dark indicaría que le estamos diciendo que nuestra barra, que tiene un azul oscuro, pues tiene un tema dark. Y por lo tanto le estamos diciendo aplique un buen contraste al diseño de los elementos de la barra. Al pop-up theme lo tenemos light, podemos decirle que le vamos a aplicar nuestro propio diseño, pop-up overlay light, que va a hacer entonces que nuestro menú, perdón, dark, que va a hacer que nuestro menú se vea oscuro con texto blanco. Entonces si ejecutamos nuestra aplicación otra vez, aquí entonces lo que dije fue, el tema de la barra es oscuro, deberían aparecer entonces los puntos blancos. Y el tema del menú emergente es oscuro, debería aparecer fondo oscuro y texto blanco. Entonces, vamos a ver. Aquí está. Los botoncitos cambiaron a color blanco porque definimos que la barra tiene un tema oscuro.
Y nuestro menú emergente tiene un fondo oscuro con texto claro porque definimos que también nuestro pop-up theme era también oscuro. Si preferimos que nuestro menú emergente sea entonces blanco con texto oscuro, pues simplemente aplicamos el otro estilo que nosotros definimos acá. Entonces, definimos estilos, los podemos llamar como queramos, estos nombres pues nosotros los definimos. Acá definí dos para la barra, uno oscuro y uno claro. En caso, por ejemplo, que en alguna otra actividad usted tenga una bar que sea de fondo claro, usted podría entonces a esa actividad, a ese toolbar, aplicarle el App Overlay Light para que los punticos aparezcan, por ejemplo, oscuros. Y definimos dos estilos también para nuestro menú emergente, uno oscuro y uno claro. Entonces aquí si vuelvo a correr la aplicación, aquí lo tenemos oscuro con texto claro. Entonces, si ahorita que vuelve a ejecutarse, vamos a ver que al definirle un estilo light a nuestro menú emergente, pues nos va a aparecer blanco con texto oscuro. Entonces, primero, chequear el estilo actual. El siguiente paso es crear los estilos, ya que nosotros deseemos para nuestra aplicación o en este caso para nuestro toolbar. Y por último, aplicar los estilos que hemos definido. Entonces, en este caso yo lo quiero diseño oscuro para la barra para que aparezcan los punticos blancos, el icono del menú Overflow claro y un estilo light o claro para el menú emergente para que aparezca como se ve acá, claro con texto oscuro. ¿Listo? Bien, ahora ¿qué es el Fab Button? Fab es Floating Action Button o un botón de acción flotante. Este lo tienen muchas aplicaciones y básicamente lo que debe hacer este botón si lo deseamos aplicar o sea, agregar a una aplicación nuestra, debe hacer la acción primaria de la interfaz de usuario de nuestra aplicación. Por ejemplo, si nosotros miramos que Gmail tiene un botón flotante, la opción principal de nuestra cuenta de correo, ¿cuál es? Pues crear un nuevo correo. Entonces, este botón lo que hace es disparar una nueva actividad que me va a permitir a mí crear un correo. Esa es la acción principal de este menú emergente en Gmail. ¿Cómo agregamos este botón entonces a nuestra aplicación? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es agregar el botón. Este viene de una librería de Material Design de Google. Accedemos a ella a través eh, de en XML a través de pues especificando, digamos, la ruta completa de la librería com.google.android.material.floatingactionButton. Y podemos definir las propiedades como un identificador para saber cuál es el nombre del botón, un ancho, un alto, la gravedad que va a ser como dónde lo vamos a ubicar con respecto al padre, un margen, eh, un icono y esta propiedad tint que es lo que va a hacer es aplicarle un color a nuestro icono. ¿Cómo agregamos entonces nosotros primero eso a nuestro Activity Welcome, por ejemplo, para que aparezca aquí el Floating Action Button? Entonces, primero, yo puedo poner, aquí yo tengo como padre un Relative Layout, yo lo puedo poner como hijo directo del Relative Layout y simplemente con las propiedades de Align Parent Button, le digo que lo alinee con la parte inferior del padre y además Align Parent End para que lo alinee a la derecha. Entonces, de esta forma podemos simplemente agregar nuestro botón y listo. ¿Qué tiene de propiedades? Tiene Wrap Content como ancho y alto. Tiene un margen que yo no lo estoy definiendo. Estas dimensiones de margen ya están predefinidas como parte pues de los recursos que se crean en el proyecto y este es un margen de 16 dps.
Yo también, pues, si no lo tengo, pues simplemente lo creo en el archivo Dimens, que se encuentra en la carpeta Value. Pues yo simplemente dentro de recursos creo una nueva dimensión, le doy un nombre, en este caso margen para un botón Fab Margin, y le doy un margen de 16 dp y se lo aplico aquí. 16 dp de margen, o sea, por arriba, por abajo, a la izquierda y a la derecha. El icono que aparece en el botón, este es el icono de más o de adicionar, lo saco directamente de los recursos que me ofrece Android, de los drawable que me ofrece Android. Yo no lo tengo en mi carpeta drawable, ese símbolo, podría descargarlo y podría incluirlo, pero en este caso yo lo que hago es de los recursos de Android, entro a la carpeta drawable o a los recursos drawable de Android, y de ahí pues lo habíamos mencionado en el video anterior, que acá yo tengo una serie de recursos que puedo usar, iconos con diferentes tamaños, pues para las diferentes densidades de pantalla. Y pues en este caso yo voy a usar este que es IC Input Add, que es el más. Ahora este icono, si ustedes ven aquí, es de color verde. Para yo cambiarle el color uso la propiedad Tint. La propiedad Tint le da el color, en este caso blanco. Fíjense que aquí lo pongo verde, y pues contraste, digamos en este caso con el botón que tiene de fondo por defecto, el contraste es ninguno. Con la propiedad Tint yo le puedo también, de los recursos que ofrece Android ofrece recursos también de tipo color, y le digo que me use el color blanco para aplicárselo al icono. Listo. Sí, bueno, y siguiendo acá con el paso a paso, el siguiente paso sería agregar la funcionalidad del botón. ¿Cómo lo hacemos? En los videos anteriores vimos que nosotros podemos agregar la funcionalidad de un botón usando la propiedad onClick en el XML, en el diseño del botón. Y aquí lo único que tenemos que definir es el nombre del método que se va a llamar cuando se pulse el botón. Esa es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es en la actividad a la que pertenece nuestro botón, el que le vamos a dar funcionalidad. Podemos simplemente crear una variable. La llamo fab, de tipo view. Recuerden que todos los objetos en pantalla son de tipo view. Con el método findViewById le doy el ID que yo le asigné, que en este caso es IDFab. Obtengo una instancia de mi fab button y la guardo en esta variable que también llamé fab. Ahora, por inferencia de tipo, recuerden que Kotlin sabe qué tipo de objeto es. En este caso, él sabe que este es un floating action button, no un text view o no es un text. Entonces, yo puedo establecer con un setOnClickListener la funcionalidad de mi botón fab. Entonces, con setOnClickListener, este método me pide como parámetro un onClickListener, una función. Entonces recuerden que yo puedo en Kotlin usar funciones anónimas o funciones lambda para agregar la funcionalidad, en este caso lo que yo quiero que haga cuando se pulse el botón, que es lo que está aquí entre llaves. Entonces, por obligación, el onClickListener me entrega un objeto view que representa el elemento que se pulsó, o sea, en este caso sería el fab. Y con la flechita yo le voy a decir qué es lo que quiero que haga una vez se pulse. En este caso quiero que muestre un snack bar. Un snack bar es una especie de notificación que aparece desde la parte inferior de la pantalla hacia arriba. Entonces, ¿cómo creo un snack bar? Bueno, con la clase snack bar llamo al método make. Él me pide como parámetro un objeto de tipo view, que en este caso va a ser el mismo view que me está entregando el onClickListener como parámetro. El segundo parámetro es el texto que yo quiero que muestre el snack bar. El tercer parámetro es por cuánto tiempo quiero que dure el snack bar, si es un tiempo largo, un tiempo corto, aquí está largo. Y a partir de aquí yo ya puedo empezar entonces a llamar
otros métodos de el snack bar. Uno es set action para definir una acción y el otro el método show, que es obligatorio igual que el toast para que el snack bar aparezca. Entonces ya con esto yo puedo agregar la funcionalidad. Digamos que aquí pues él lo único que hace es mostrar un snack bar. En el caso de Gmail, él no muestra un snack bar, sino que abre una nueva actividad. Entonces ya depende de nosotros definir cuál va a ser la funcionalidad, si es abrir una nueva actividad o si es mostrar un mensaje o un diálogo, etcétera. Ahora, otra forma de agregar la funcionalidad al botón, muy similar a esta, es que yo puedo acceder directamente. Fíjense que aquí yo debo crear un objeto de tipo view para guardar la referencia de mi objeto que diseñé en XML. La otra es obtener la referencia casi que de forma directa desde mi XML, y esto lo hago importando esta librería de acá, kotlinx.android.synthetic.main.activity_welcome. Este activity welcome, vamos a comentar este código de acá. Este activity welcome es el XML donde se encuentra mi fab button. Entonces, importando esta librería es como si estuviera importando mi diseño XML. Y al importarlo, yo ya puedo acceder a los objetos de mi XML de forma directa. Por ejemplo, este TextView que está aquí, que se llama TextView Welcome, pues yo podría acceder a él de forma directa sin necesidad de crear un objeto que guarde la instancia que me retorna el método findViewById. Entonces es una forma también muy rápida de crear objetos en Kotlin directamente desde el XML sin necesidad de crear una variable como acá. Y me ahorro, digamos, toda esta línea que aparece aquí, donde creo el objeto y obtengo la referencia a partir del ID con el método findViewById. ¿Listo? Entonces, setOnClickListener, el objeto view que me pide que me entrega como parámetro y el snack bar. Ahora, si yo ejecuto esto, fíjense que ya aparece mi botón flotante y cuando lo pulso aparece el snack bar con el texto Replace with your own action, que es el texto que yo le definí aquí en este Replace with your own action. Pero hay un inconveniente y es que el snack bar me tapa, me esconde el botón mientras está visible. ¿Cómo soluciono esto? ¿Cómo se soluciona este inconveniente? Pues lo ideal es que nuestro fab button se encuentre dentro de un coordinator layout. El coordinator layout es como, este es un layout, por decirlo así, como un vidrio que yo pongo, en este caso es como si yo estuviera poniendo un vidrio transparente con el botón en el vidrio, sobre todo el diseño que ya tenía. ¿Ya? Entonces, agrego mi fab button. Aquí estas dos propiedades que yo había agregado al botón de alinear eh, a la derecha y al fondo del padre, pues ya que el fab button ya no es hijo del relative layout, sino que ahora es hijo del coordinator layout, entonces estas dos propiedades no me sirven y en su lugar voy a usar layout gravity, indicándole que que lo quiero en el fondo, y con el OR, este es el carácter OR, eh, le digo que me lo ubique abajo y al final, o a la derecha, abajo y a la derecha. Listo, con el operador OR. Le puedo dar dos
posiciones para que él entienda que es a la esquina inferior derecha, abajo y al final. Y el coordinator layout lo defino match parent, por lo tanto, él no me va a ocultar, él está ocupando todo el ancho y alto de la pantalla, pero es como si estuviera encima de lo demás que yo ya tenía acá definido. ¿Listo? Del toolbar, del text view. Él está encima, pero es como si fuera un vidrio transparente, entonces no me va a ocultar lo que tengo detrás, que son estos elementos, y pues el botón va a quedar como encima de lo que ya tenía yo antes diseñado. Entonces, teniendo nuestro Floating Action Button dentro de un Coordinator Layout, solucionamos el inconveniente de que nuestro Snack Bar oculte nuestro Floating Action Button y en lugar lo que va a suceder es que el Coordinator Layout detecta que el Snack Bar aparece y él mismo se encarga de hacer el movimiento de nuestro botón para que no sea ocultado por el Snack Bar. Entonces aquí al yo pulsar, fíjense que el botón sube junto con el Snack Bar y baja cuando este también lo hace. Y hasta ahí llegaría entonces, digamos que ya dependerá de nosotros agregar nuevas funcionalidades a estas nuevas opciones que tenemos de interactividad con nuestra aplicación, ya sea el menú, por ejemplo, en el menú que hemos definido acá, en este botón de búsqueda, por ejemplo, podríamos hacer que si nuestra aplicación fuera, digamos, una lista de tareas o de recordatorios o de eventos, pues buscar un evento, un recordatorio por alguna palabra clave, ya, o hacer una búsqueda, por ejemplo, de como en una especie de base de datos. Acá, por ejemplo, settings me podría llevar a otra actividad que me permita a mí definir, por ejemplo, si quiero que mi aplicación tenga un tema dark o un tema claro, que es una actividad con el acerca de, donde se muestra la versión de la aplicación, etcétera. Si esta es una aplicación de eventos o de notas, de calendario, entonces este más lo que haría es abrirme una actividad donde yo voy a llenar la información del evento que quiero crear. Y listo muchachos, entonces con esto digamos que ya completaríamos los temas de la clase del lunes.